Información al instante. Dicen ahora. Futurock. Ayer escuchábamos en el Senado uruguayo a los expresidentes Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti despedirse como senadores, a pesar de que tenían mandato hasta 2025, y explicaron que hacer su tarea en esta pandemia es riesgoso para su salud. Tenemos el honor de conversar con Pepe Mujica. Pepe, buen día. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlos. El gusto y es a través nuestro. de ustedes la audiencia. Muchas gracias por atender, Pepe. Bueno, me imagino que no habrá sido fácil la decisión. Ayer lo escuchábamos un poco sus motivos y también decía que no podría vacunarse en el caso de que aparezca la vacuna. Sí, yo padezco una enfermedad crónica inmunológica y una de las recomendaciones hace años es no vacunarme y entonces estoy amenazado por partida doble. El único recurso que me queda es tratar de mantenerme prudentemente aislado todo lo que pueda para no facilitar un contagio que seguramente sería fatal. Y bueno, me encanta la política, soy un animal político, tengo vocación, pero estoy en una etapa que uno trata de estirar la vida lo que puede porque está cerquita del hoyo, ¿verdad? Entonces no hay que apurarlo. Uh-huh. Lucía sigue siendo senadora, me imagino que esto habrá sido... Sí. Eso no significa que abandone la política, porque yo pertenezco a una agrupación que hemos construido con otros compañeros a lo largo de años, que hace 20 años que es el sector más votado del país. Uh-huh. Y tengo que ayudar a las nuevas generaciones militantes que hay ahí, todo lo que pueda. Voy a seguir, pero no he rehuido estar ahí en la primera fila por las condiciones que esta pandemia va a durar. Esto no se arregla en 2 o 3 meses. Y bueno, no tuve más remedio, porque además estaba trabajando mal, porque la labor de senador supone relacionarse con la gente, uh-huh, ir a lugares, a eventos, recibir delegaciones de trabajadores, de gente que plantea problemas, etcétera, etcétera. Y la estaba cumpliendo mal porque la prevención me obligaba. Y bueno. Ahora, Pepe, habiendo pasado tantas cosas duras en la vida, ¿está asustado por esta pandemia? No es que esté asustado, que vida hay una sola, y es el único tesoro que hay. Entonces hay que defenderlo. Es demasiado valiosa la vida. Como es algo tan cotidiano, tal vez no le damos valor. Nunca nos paramos a pensar de que venimos de la nada y vamos a la nada, y que la aventura de vivir es intransferible, y que es el milagro. El único milagro de la naturaleza es la aventura de haber nacido. Porque había como 40 millones de probabilidades que naciera otro. Y te tocó a ti. Hazte esa pregunta. Entonces, si eso no es milagroso, y amar la vida significa que también hay que defenderla y tratar de estirarla todo lo que se puede. ¿Qué mirada tiene de cómo va llevando Uruguay esta pandemia y qué piensa de estos sectores que en el mundo se resisten a la mirada de los científicos, como sucede con Donald Trump, pero también sucede en la Argentina? Sí, es una locura. Ayer mismo en una audición, o anteayer, le estaba recomendando a mi audiencia y a mi pueblo: esto es una guerra con un enemigo invisible, hay que mantener un espíritu de orden cerrado, respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria a rajatabla,
¿por qué solamente con una movida colectiva de gran disciplinamiento en ese sentido se puede enfrentar? Y creo que los pueblos asiáticos lo están demostrando, que son mucho más colmenares que nosotros. Yo sé que necesitamos afectos, que necesitamos salir, que necesitamos abrazarnos, que necesitamos bailar, que necesitamos alegría, que necesitamos sociabilidad. Sé perfectamente. Pero sé que por ahora la única herramienta que tenemos es el aislamiento. Y este enemigo es francamente invisible y atroz. Entonces, a veces, ¿por qué no pensamos lo que es la vida de un preso? Y nos vamos a dar cuenta que a veces se puede aguantar. Pepe, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino te saluda. Cuando decís en pensar en la vida de un preso y pensar en que se puede aguantar, ¿hablas de tu experiencia? Sí, obviamente. Toda la reclusión que podemos tener hoy con los medios que tenemos, de salir poco en nuestra casa, de evitar los cumpleaños, de no ir a fiestas, todo lo demás, es una pavada. Eso es toda una pavada. Así uno tiene que resistir una década como lo que hemos pasado y otras por el estilo. ¿Qué le quiero transmitir? Sí, duele, pero se aguanta. No se muere nadie. Es posible si nos proponemos. Y por ese camino lo derrotamos al virus. Pero Pepe, quiero hacerle una consulta de una cosa que se instaló extrañamente, a mi entender, acá en la Argentina. Se está criticando mucho al gobierno de Alberto Fernández, diciendo que por rechazo a sus políticas muchos argentinos y argentinas están emigrando al Uruguay. Me gustaría su mirada sobre eso, o si nos pudiera contar cómo se ve desde Uruguay esta idea. ¿Sienten que hay argentinos yendo para allá en forma permanente, como se intenta instalar aquí en la Argentina? No, lo que han venido al Uruguay es gente que tiene mucho dinero, que viene porque está más tranquila, sobre todo en el más aislada, y punto. Pero no, yo no veo columnas de argentinos, de masas que crucen el río y nos invadan. Nada por el estilo, no se preocupen. Han hecho mucho pamento, pero hay un problema que es la herencia de los circuitos financieros. La Argentina es especialista en mover dólares por ahí, y hubo una época en que nuestro sistema bancario estaba muy conectado a ese trabajo. El secreto bancario era como pegarle a tu madre, y cuando hay tanto secreto es porque pasan cosas que no son agradables. ¿Y qué pasaba? Cada vez que el sistema financiero de Argentina tenía un coletazo, nosotros nos ahogábamos. Porque claro, acá tuvimos una gran crisis en el 2002 y le echábamos la culpa a la Argentina. Muchos le echaban. No era culpa de la Argentina, era culpa de que teníamos un sistema financiero que estaba metido en la yugular financiera argentina. Por ejemplo, el Banco Galicia en el Uruguay tenía 60 empleados y 2.000 y pico millones de dólares de depósito. El tipo tenía un kiosco acá prácticamente y tenía una fortuna de depósito intendibles. Esa plata no quedaba en el Uruguay, se iba por otro lado, pero el servicio dejaba una cierta rentabilidad. Y ellos lo defendieron algunos uruguayos durante mucho tiempo. Querían hacer una nueva Luxemburgo. Pero Luxemburgo está cerca de Alemania y Francia, y nosotros estamos cerca de la Argentina y Brasil, que no son Alemania y Francia. Entonces, Pepe, otra micro invasión de argentinos es los que van a visitarlo. Acá en la Argentina a veces la sensación que, sobre todo los sectores progresistas o sectores del peronismo, todos tienen su visita y su foto con Pepe Mujica. Queríamos prestarle nuestro aire, si tiene ganas de decir, muchacho, déjeme un poco tranquilo, no estoy para recibir gente todos los días, o si le gusta que vayan a visitarlo.
No, ahora cortamos, pusimos un letrero por este asunto de la pandemia también. No solo argentinos, si yo tuve hasta lío tuve un lío político acá porque me ponían a Chile como ejemplo. Resulta que toda la semana venían 3 o 4 chilenos y todos tirando la bronca. Y yo le digo, los números son una cosa, pero la gente tiene otra. No sé si usted sabe que acá en Twitter hay una broma. Parecía brujo, porque a los 15 días de esa polémica que tuve pública acá, sí, se armó una bronca en Chile que Dios me libre. ¿Lo del letrero es real o es un chiste, Pepe? No, pusimos un letrero, sí. No sé si... El senador no recibe por el asunto de la pandemia y todo lo demás. El senador no recibe, muy bien. No sé si usted sabe que acá en Twitter hay una broma muy graciosa, alguien que bromea con usted, que dice que ya no quiere recibir más gente en su casa y va inventando frases, pero el chiste es que va inventando frases de cómo usted va diciendo, por favor no vengas más. Pero no era verdad. Lo que pasa es que yo tengo un circuito de comunicación con el pueblo argentino, mucha gente del interior, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, qué sé yo, de todos lados. Son notables, ¿no? Y ¿cómo le ven? Nosotros tenemos una especie de empatía natural, porque mentira, no somos un pueblo hermano. Nacimos en la misma placenta. Es un grado de identidad muy fuerte, al punto que el único país donde mis compatriotas no se sienten extranjeros es ahí, en la Argentina. Y a veces también. Entonces, qué sé yo, esa empatía de carácter histórico está presente en todo. Pepe, queremos conocer su reflexión después de esta jornada de elecciones en Bolivia, después de un año realmente muy tormentoso a partir del golpe de Estado del año pasado. Bueno, yo tenía notoria esperanza positiva en el resultado, siempre y cuando los mecanismos electorales fueran leales, fueran garantistas. Creo que la Comunidad Económica Europea jugó un papel fuerte con respecto a la seguridad del proceso electoral en Bolivia. Y no me sorprendió. Y no me sorprendió porque este señor Arce, que encabezaba la lista del MAS, tiene gran prestigio por la estabilidad económica y la política de crecimiento económico con distribución que a lo largo de tantos años significaron los gobiernos de Evo, pero que tuvieron como un actor principal a este hombre. Y eso lo sabe buena parte de la sociedad boliviana y creo que lo acompañaron y es una señal, creo que positiva, y naturalmente el nuevo gobierno va a tener muchos desafíos porque la famosa grieta también está en Bolivia y lo peor es que por momentos se entrevera con un viejo racismo que todavía sobrevive en una nación que tiene un basamento indígena muy fuerte, y no de una nación india, sino de varias, aunque son mayoría los quechuas y aymaras, pero después hay de todo. Y ese mosaico de tradiciones culturales y todo lo demás, y esa discriminación que ha impuesto el hombre blanco, están también entreveradas con las cuestiones de clase y las diferencias económicas. Por eso no es sencilla la vida de Bolivia, que debe ser el país más saqueado de la historia de América Latina. Allí Pepe, está la historia del Potosí.
la ciudad más importante de nuestro hemisferio en una época, que le dio metal para todo el desarrollo del capitalismo, y que llegó a tener un emporio. Recordemos que Chuquisaca, una de las más viejas universidades, allí estudiaron quienes hicieron la Constitución del Uruguay, etcétera. Después vino la moda del estaño, el imperio de Patiño, etcétera, y así sucesivamente. Y habiendo salido fortunas de Bolivia, es uno de los pueblos más pobres de América Latina, se habrán saqueado. Entonces, en los problemas de Bolivia uno se da cuenta del peso que ha tenido el colonialismo y el neocolonialismo practicado por el hombre blanco, y que lo pagan las masas indígenas y etcétera. Pepe, todo eso está en la base. Yo le deseo suerte y afecto. El vicepresidente, un gran amigo, Choquehuanca, que representa un tronco indígena importante y es un sabedor de las culturas indígenas. Y bueno, nunca debemos de olvidarnos que quedan en América Latina más de 60 millones de indígenas y unos 120, 130 descendientes de africanos que los trajeron como esclavos. Esos viven en América Latina. Entre los dos son casi 200 millones de discriminados. Pepe, quiero preguntarte por qué. Siento el peso de la deuda social que tenemos con ellos. En la Argentina, en las últimas horas dio varias entrevistas el expresidente Mauricio Macri, y quería tu reflexión sobre qué significó Macri para la región en el contexto histórico en el que le tocó ser presidente de la Argentina. Y bueno, hay dos responsabilidades, una ahí con el pueblo argentino. Con nosotros ni chicha ni limonada, no. Creo que la relación era buena, pero muy lejos de la necesidad de poner cimientos para una historia en común, de unidad de los pueblos latinoamericanos. Estamos muy lejos de eso. Esa es una cuenta pendiente que tendrán que enfrentar generaciones que vienen, porque hubo un viejo argentino que dijo una vez: el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos. Y ya van 20 años del siglo que viene. Unidos o dominados. Pepe, para nosotros es realmente un honor poder conversar con usted. Llegamos a las 9 en punto, se nos va el programa, pero estamos muy contentos de haber podido tener esta comunicación. Nos quedan un montón de preguntas, así que ojalá que... Bueno, tengan un abrazo, queridos. Tengan un abrazo. Un abrazo para usted. Yo quiero hacerle la última antes de cortar, tenemos un montón, pero quiero saber, yo he leído declaraciones suyas sobre el tema, pero me interesa escucharlo sobre esto. ¿Qué piensa del impuesto por única vez que el oficialismo argentino planea en el Congreso para los más ricos del país? ¿Y qué piensa sobre el reclamo que parte de la oposición planteó para que también los políticos de cargos altos se bajen su sueldo? Bueno, yo le cobraría los dos. Porque cuando las papas queman, los papás tienen que poner el huevo. No es cuestión de transferir, hay que compartir lo que se tiene. Es muy hondo el tajo que tiene el pueblo argentino y no se le puede pedir a los débiles. Hay que tener una política
de socorro social cuyo costo tiene que estar a cargo de los más fuertes. Ujú. Pero el sistema político debe poner la suya. Ujú. ¿Por qué? No porque con ello resuelva, Es un gesto. sino porque se gana el derecho moral. Claro. Ujú. Porque es muy fácil ponerle a otro y no ponerle a mía. Ujú. Y hay que dar vuelta a esa página. Los gobernantes tienen que aprender a vivir como vive la inmensa mayoría de su pueblo y no soñar con vivir como vive la minoría privilegiada. Porque en la forma de vivir se juega parte de la confianza de la gente. Porque si tengo problemas sociales y vivo en una torre de marfil, no le va a caer muy bien a la gente ni va a tener credibilidad. Cuando le pido sacrificio, van a pensar, este es un chanta, porque no pone nada de él. Entonces, construir la confianza significa tener la sobriedad de, yo diría, de vivir como en los escalones comunes de la clase media más que abajo. Punto. Y ahí quédese. Y si no banca eso, no se meta en la política. La política no es una profesión. La política es una pasión, es un bien social. Y en frente a las pasiones no me venga a poner precio. Es el Pepe Mujica, expresidente, ahora ex senador uruguayo. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo grande y cuídese, ¿eh? Bueno, gracias. Era el Pepe Mujica, mira. Ahora dicen, madruga para que nadie te madrugue.